¿Cómo están? Continuamos con el bloque de miembro superior. Bueno, ahora empezamos a hablar un tema muy interesante que es la lesión esternoclavicular, ¿sí? Una lesión que se produce a nivel de esta articulación, ¿sí? Entonces recordemos que como toda articulación, esta articulación esternoclavicular posee sus ligamentos que estabilizan la clavícula, sus rebordes articulares, su propio menisco y un músculo muy importante que se encuentra acá para la estabilización de esta articulación, que es el músculo subclavio. Entonces, es una lesión rara, no es una lesión frecuente. Un poco si recuerdan a Alman 3, esta parte proximal es muy rara de lesionarse, perdón. Es una lesión rara asociada a algún mecanismo de lesión muy raro, indirecto, generalmente. ¿Y qué es lo que puede hacer sospechar en una lesión de este lugar? Normalmente lo que puede suceder son luxaciones traumáticas que son raras. ¿Qué es lo que más llama la atención? Lo que más llama la atención es que se produzca un gran aumento de volumen. Eso es lo que normalmente se caracteriza, por lo cual se caracteriza un gran aumento de volumen por un hematoma muy grande, ¿sí? Entonces, solo en ese sentido, cuando el paciente reporta una caída muy específica, muy rara, y cuando nosotros vemos en la unión esternoclavicular un gran aumento de volumen, un hematoma muy grande, es que podríamos sospechar una lesión de este tipo esternoclavicular que no es común. El gran problema es que junto con este tipo de cuadros tan raros también pueden asociarse a lesiones específicas de lo que es el mundo retroesternal. Quiere decir que pudiera ser, a veces las combinaciones de este tipo de lesiones son aneurismas, lesiones tumorales, imagínense que hasta tumores del timo, todo lo que son estructuras retroesternales que pueden ir de la mano con un cuadro tan extraño como un aumento de volumen a nivel esternoclavicular. Entonces, obviamente, y es por eso que si se sospecha en esta lesión, no se planifica una cirugía de pronto, no se hacen maniobras de reducción, no, primero se tiene que estudiar muy bien el paciente. En este sentido se tendrán que pedir desde radiografías, tomografías, resonancia magnética nuclear, ecografías, ecos Doppler, lo que sea pertinente para analizar bien la lesión y que no estemos confundiéndonos con una lesión en la articulación y pueda tratarse de otra estructura. Muy bien, esto para que puedan recordar, pero es un cuadro extraño. A continuación, ¿qué es lo más frecuente? El mundo acromioclavicular. La lesión acromioclavicular es una lesión muy frecuente, muy frecuente. De hecho, es conocida como la lesión del deportista, porque todo deportista de deportes de contacto, deportes extremos, generalmente tienden a caer en el vértice del hombro, lo cual produce la lesión que ahora vamos a describir. Entonces, tenemos este antecedente: el deportista, caída en el vértice del hombro, fútbol, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y que después de ello presenta mucho dolor e incapacidad funcional en el hombro, obviamente referido hasta todo el miembro superior. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que investigar? Primero que nada, vamos a ver lo que es la silueta de un hombro, ¿no? Imaginémonos que este es el hombro, este es el brazo, la continuación con el cuello. Lo que nosotros tenemos que ir a palpar ahora es esta articulación, la articulación acromioclavicular. ¿Qué es lo que sucede? Que obviamente, evidentemente, a veces podemos tener una sobreelevación, ¿sí? Una sobreelevación que ya nos podría llamar la atención, ¿sí? Que nos podría llamar la atención, ¿sí? A un signo semiológico que se llama el signo de la pseudocharretera. ¿Qué es charretera? Charretera son los grados militares que se utilizan en los hombros, los militares utilizan eso. ¿Y por qué se compara con esto? Porque una charretera termina abruptamente, ¿sí? No como el vértice redondeado de un hombro, ¿sí? Entonces, pseudo charretera, ¿por qué? Porque acá específicamente es como si quisiera empezar una charretera, pero todavía queda un vértice de hombro. Entonces se lo denomina pseudo charretera, no es la charretera como tal establecida. Primer signo. Siguiente signo que a veces podemos encontrar, ya les dije, es el signo de la tecla de piano. Quiere decir que nosotros vamos a tocar este vértice y esto se deprime como una tecla de piano, ¿no? Todo esto se hunde así, chac, chac, como una tecla de piano. Entonces sepamos y recordemos que el signo de la tecla de piano es patognomónico de la luxación acromioclavicular, ¿sí?
Entonces tenemos mucha sospecha por el mecanismo de lesión, podemos encontrar mucho dolor, podemos encontrar alguna deformidad o no, ¿sí? Entonces a continuación lo que tenemos que pedir para poder orientarnos en la lesión que estamos viendo es una radiografía. La radiografía es la que podamos ver entonces estas estructuras anatómicas que son la parte lateral de la clavícula y lo que es nuestro acromio. Obviamente lo que nosotros queremos ver en una radiografía es la inestabilidad de una acromio clavicular, de esta articulación, ¿sí? Recordemos obviamente cómo está estable esta articulación. Esta articulación está estable por el ligamento conoide y por el ligamento trapezoide y obviamente por su cápsula articular, ¿sí? Y información extra es que obviamente parte de esta estabilidad también es la inserción de nuestro deltoides. Todo esto mantiene en su lugar la articulación acromioclavicular. Entonces, pedimos la radiografía y esta radiografía la pedimos como AP de hombro con carga. Quiere decir que esta extremidad en sospecha de la lesión, además de pedir la radiografía en AP, se pide al paciente que cargue en el brazo un balde de agua, ¿sí? Con unos 6-8 kilos, para que el brazo tenga que hacer el esfuerzo de soportar el peso y si existe la lesión, se manifieste el desplazamiento de la clavícula, por eso con carga. Entonces, para poder comprender las lesiones que podemos tener acá, obviamente después de la radiografía nos abocamos a una clasificación. ¿Qué clasificación? Es la clasificación de Rockwood. Esta clasificación, la clasificación de Rockwood, es la que nos permite analizar qué tipo de lesión tenemos, clasificarla y saber qué tratamiento vamos a seguir. Entonces, empezamos. Sabemos que en un grado 1 de Rockwood, ¿qué dice grado 1? El grado 1 nos dice que existe una distensión de los ligamentos acromioclaviculares, distensión. Está empezando la lesión, pero todavía no hay gran inestabilidad, pero ya hay un compromiso en los ligamentos acromioclaviculares.